a la clase sincrónica del módulo 1 titulado Imaginología de tórax. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Yenice Indira Caro Arzuaga, especialista en diagnóstico por imagen, quien es igual docente en la cátedra de diagnóstico por imagen de nuestra universidad. Muchas gracias, doctora, por su colaboración en este módulo. Mi persona y también Lady Kaisaya y Jessica Quispe vamos a ser las personas quien vamos a estar al tanto de todas sus necesidades. Recordarles a los participantes que si dentro de la ponencia tienen alguna pregunta, por favor puedan escribirla a través del chat. Si quieren hacer su pregunta verbal, levanten la mano para poder cederles la palabra. Sin más que decir, muchas gracias, doctora. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme y vamos a tratar de dar en una clase una visión de lo que es la radiología en el tórax. Entonces voy a compartir pantalla. La clase que se me pidió es sobre radiografías del tórax, pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a hablar de los medios diagnósticos con los que se puede mirar, cuando digo medios de diagnóstico por imágenes, con los que se pueden mirar los órganos que hay en la cavidad torácica. Vamos a hablar brevemente. Primero decirles que la especialidad tiene varios nombres, se llama radiología, se llama diagnóstico por imágenes, se llama imagenología, y el primer nombre es un nombre antiguo, que es como un respeto al Conrad Roentgen, que en 1895 descubrió los rayos X, y como no sabía qué tipo de radiaciones eran, los llamó así rayos X o rayos incógnitas, y a partir de ahí la asignatura se llama radiología. Pero con el transcurso del tiempo, esta asignatura se ha ido nutriendo de la tecnología, sobre todo de la física, con la llegada de nuevos medios diagnósticos. Por eso el nombre ahora actual es imagenología o diagnósticos por imagen. Porque, por ejemplo, el ultrasonido, la resonancia magnética y otras pruebas no se hacen con los rayos X o radiaciones ionizantes, sino que se hacen con otra física para adquirir la imagen. En el caso de la radiografía, que es el tema principal de hoy, vamos a pensar que la radiografía no es más que una fotografía de los órganos internos del cuerpo humano. En estos momentos sería una fotografía del tórax. Entonces, nosotros queremos ver todas las estructuras que hay en el tórax, ¿verdad? Todo lo que hay en el tórax, ya sean órganos, ya sean estructuras, pero para nosotros poder ver esto a través de una radiografía, tenemos que conocer algo que se llama las densidades radiológicas. Por eso nuestra clase va a empezar con el conocimiento de las densidades radiológicas. Si se habrán dado cuenta, todos los medios diagnósticos tienen, la mayoría, su color es en una escala de grises que van desde el negro hasta el blanco, como la escala que tenemos en pantalla, ¿verdad? Y esta escala de grises va a pertenecer a cada tipo de densidad que va a atravesar el rayos X para poderlo plasmar en la fotografía es decir, en la radiografía final. Fíjense que esta foto no es una foto cualquiera. Nosotros nos hacemos fotos todos los días y no se nos ven los huesos de la cara, ¿verdad? Es una foto especial mediante radiaciones ionizantes, como son los rayos X, que tienen una propiedad de atravesar las diferentes densidades porque presentan una longitud de onda corta, y estas densidades son plasmadas
en una película radiográfica. Miren, cada densidad, la densidad no es más que la masa, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo 1 centímetro cúbico de pulmón y 1 centímetro cúbico de hueso, me pesaría más el hueso, ¿verdad? Entonces, en este caso, entre más denso, entre más pesado es el objeto que va a atravesar el rayos X, más blanco se va a ver en la imagen. Por ejemplo, la imagen de color negro, la primera botellita de color negro, serían los pulmones, porque la densidad del aire no pesa y son atravesados por el rayos X. Es decir, que todo el parénquima pulmonar, desde los vértices hasta las bases, es de color negro. Negro y gris oscuro. Porque recuerden que por el parénquima van pasando los vasos, ¿verdad? Las arterias, las venas, los bronquios, los nervios, los vasos linfáticos, y estos van haciendo la imagen de sus paredes, y estas paredes tienen una densidad, y por eso es que cuando vemos una radiografía de pulmón, vemos unas rayitas de color blanco, que son los hilios pulmonares. Claro, unas rayitas muy tenues, que si son normales, apenas se ven en la radiografía. Si se ven muy llamativas, entonces después vamos a hablar de que ya son patológicas. El caso de los pulmones, bueno, dijimos que es completamente negro, y fíjense, miren bien y recuerden todas las radiografías que han visto en su vida para que se den cuenta que es un gris oscuro, casi negro. Le sigue la grasa, que tiene una densidad un poquito más elevada, ¿verdad? Bueno, la grasa se vería de un color gris claro. Por ejemplo, y aquí está señalado, la grasa del pericardio. No en todas las radiografías se ve así la grasa de ese color gris, pero bueno, podemos ver también, miren, en los costados las partes blandas que pertenecen a los músculos, que tienen un gris oscuro, pero no tan oscuro como el casi negro de los pulmones. Luego viene la densidad agua, que pertenece a aquellos órganos que contienen sangre. Y aquí tendríamos los órganos del mediastino por los que pasa la sangre, ¿verdad? Porque la tráquea, me van a decir, bueno, pero la tráquea forma parte, no, pero la tráquea pasa aire. Y siempre vemos una columna de aire en la tráquea, ¿verdad? Pero por los que pasa el líquido, la sangre, van a tener esa densidad agua. Y después tenemos la parte ósea, ¿verdad? Toda la caja ósea, la caja torácica ósea. Tenemos las costillas con sus arcos anteriores y posteriores, tenemos las clavículas, tenemos las escápulas y tenemos el esternón, que no lo estamos viendo porque estamos en una radiografía posterior anterior, pero si hacemos una radiografía lateral, lo vamos a ver. Es así como vamos a estar hablando. Ahora, ¿qué pasa con estas densidades? Que la densidad negro, lo que se ve negro, se le dice radio transparente o radiolúcido. Y lo que se ve blanco se le dice radio opaco. Aquí en pantalla tenemos una radiografía normal. Fíjense que una radiografía normal, lo primero que nosotros tenemos que evaluar es el aspecto técnico. Ahora vamos a hablar muy breve sobre eso, porque si no tenemos una técnica adecuada, bueno, ahí podemos dar un mal diagnóstico y hacer un mal proceder médico. Fíjense que la radiografía tiene que estar completamente al centro, se tiene que ver la tráquea y detrás de la tráquea, bueno, los procesos de las vértebras, ¿verdad? Las vértebras, se tienen que ver los dos campos pulmonares completos desde los vértices hasta los ángulos cardio y costofrénicos que están en las bases pulmonares. Y se tiene que ver parte blanda también, porque no solamente cuando nosotros decimos, bueno, vamos a hacer una radiografía de tórax, pero y si la paciente lo que le duele es un golpe que tiene en partes blandas o un tumor de partes blandas, ¿verdad? Entonces todo esto tiene que ser visible. Y lo otro importante es que tiene que tener negro, blanco y gris.
Fíjense que en esta radiografía estamos viendo, además de los pulmones, ¿verdad? El corazón, el mediastino, y estamos viendo los hilios pulmonares a ambos lados, el hemidiafragma derecho y el hemidiafragma izquierdo. Vamos a continuar. ¿Qué pasa con los aspectos técnicos? Bueno, hay veces nosotros vemos radiografías que están muy oscuras, radiografías que están muy blancas, radiografías que se ve más el hueso que el pulmón, ¿verdad? Bueno, esos son aspectos técnicos. Cuando está muy oscura, porque el técnico de rayos X atravesó, le dio mucha fuerza al rayo, y este rayo atravesó las densidades y lo que se plasmó es de color negro, no se ve prácticamente nada, ¿verdad? Ese aspecto técnico está mal. Nosotros tenemos que, de la forma más amable posible, pedirle de favor al compañero técnico de radiografía que hizo la radiografía que la repita, porque está quemada, está muy dura, no se ve nada. Si aquí hay un neumotórax, no hay quien lo vea porque está completamente negro el color del neumotórax. No hay parénquima. Si hay un enfisema pulmonar, no nos damos cuenta. Por el contrario, el mismo paciente, la radiografía quedó blanda, le dio muy poca KB y MAS, es decir, muy poca fuerza para atravesar los tejidos. Hablamos muy amablemente con el compañero de radiografía y nos tiene que repetir el estudio. Igual los estudios no pueden tener las escápulas adentro. Hay una técnica para eso que vamos a hablar ahora. Los estudios no pueden tener cadenas ni objetos metálicos, ni la ropa interior que se marque, ¿verdad? Tampoco, recuerden que si a una señora le hacemos una radiografía con su brasier o ajustador, como se diga, elevado, podemos ver mucha masa de la parte mamaria y confundirnos pensando que tiene una neumonía. Ahora, hay posiciones para realizar las radiografías. La posición ideal también es importante para poder ver bien el tórax. Y la posición ideal es esta que tiene en pantalla este muñequito que tenemos aquí. Y que todos hemos visto hacer a pacientes o a nosotros mismos. Se llama póstero anterior, porque el rayo, que es esto azul que está aquí, entra por la espalda y se plasma en la radiografía que está pegada al corazón, ¿verdad? Esta radiografía es ideal porque no hay espacio entre la lámina radiográfica y el corazón. Sale casi perfecto el tamaño del índice cardiotorácico. Además, al poner el paciente las manos en la cintura o abrazar el buqui, las escápulas salen de adentro del parénquima pulmonar porque se superpone y podemos ver mejor todas las estructuras pulmonares. Esta es la radiografía ideal para un paciente que se siente mal, pero él va caminando y puede mantenerse de pie y además de hacer todo lo que el técnico le dice. El técnico le dice, aguante el aire, señora, aguántelo, no respire, tira la radiografía y dice, ya, ¿verdad? Esa es la ideal y ahora vamos a ver por qué. Pero ¿qué pasa cuando el paciente está muy grave? O cuando es un recién nacido o un niño pequeño, es casi imposible hacerla. Y entonces debemos de hacer esta que es la anteroposterior. Acostamos al paciente en la mesa y el rayo va a entrar desde arriba, desde la porción anterior a la posterior. Esto queda una radiografía muy buena, no es la ideal, pero es la que en ocasiones le va a salvar la vida a pacientes que están en la terapia, a pacientes recién nacidos, a pacientes graves. Si bien dicen que no se puede medir muy bien el corazón, porque fíjense que se aleja un poquito la placa radiográfica del área cardíaca, pero
hay autores que plantean que sí se puede medir, lo que hay que restarle la diferencia. Pero bueno, lo importante es hacer la radiografía y salvarle la vida al paciente. También otra forma es esta que está aquí abajo. Hay pacientes que tienen parálisis de miembros inferiores o que se encuentran tan débiles que no pueden levantarse y que llevan en una silla de ruedas, y también se le pone la placa radiográfica con su booking y su chasis, su portachasis en la parte de la espalda, y aquí se entraría el rayo y se haría también anteroposterior. Pero fíjense que esta es la ideal. Ahora, ¿por qué es la ideal? Porque esa es la radiografía ideal. Bueno, se hace en inspiración, lo que permite que el pulmón se llene de aire completamente, los hemidiafragmas desciendan y podamos ver mejor las estructuras que estamos estudiando, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver? La tráquea, vamos a ver la silueta de la aorta, sobre todo cuando es patológica, porque cuando es normal solamente vemos el botón aórtico. Vamos a ver los hilios pulmonares, que son muy importantes porque por ellos están los bronquios que llevan el aire a todas partes del pulmón. Están las arterias, están las venas, están los nervios, están los vasos linfáticos, toda la vascularidad del pulmón. Vamos a ver el mediastino, que nos va a llamar la atención siempre, y vamos a estar mirando si hay una cardiomegalia, si hay una microcardia, si hay una tumoración cardíaca, si hay una dilatación de cavidades cardíacas. Vamos a ver los hemidiafragmas, y muy importante porque con los hemidiafragmas estamos mirando cómo se está comportando la unión entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal del paciente. Si hay hernias congénitas, como Morgani y Bordalés, si hay hernias hiatales de la unión gastroesofágica, se van a ver ahí. Si el paciente tiene un síndrome de abdomen agudo perforativo, hay un neumoperitoneo, aire libre en cavidad, entonces vamos a ver esa imagen a partir de los diafragmas. También vamos a mirar el tejido óseo completo, es decir, en su totalidad. Tan importante es un rayos X de tórax para el tejido óseo que si nosotros tenemos un paciente con un politrauma, le decimos al licenciado o técnico de rayos X, por favor, hágame un tórax óseo para ver si tiene una fractura costal el paciente. Y en ese caso, sí está justificado que este técnico penetre el rayo de manera tal que se marquen todos los huesos de la cavidad torácica, porque no queremos ver pulmón, queremos ver hueso. También existen otras técnicas como son las parrillas costales, que es una técnica para ver toda la costilla, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, buscando fracturas. Y otra cosa, como les decía ahorita, el tejido blando, si hay una tumoración, si hay un desgarro muscular que haga un bulto, si hay un golpe, un acceso, todo eso lo vamos a tener en cuenta. E incluso si hay una malformación congénita, porque existen síndromes como es el síndrome de Portland, donde el paciente puede ser que no tenga un músculo del tórax, sobre todo uno de los músculos pectorales. E incluso en el tórax óseo y en el tórax lateral podemos ver, que ustedes lo conocen, de la morfología, si el paciente tiene alguna de las alteraciones congénitas del tórax, como son el tórax con quilla, el llamado tórax del zapatero, que tiene un hundimiento del esternón, todas estas malformaciones se van a ver. También se va a ver la escoliosis, ¿verdad? Entonces, continuamos. Pero ya en la parte del parénquima del pulmón, no olviden que vamos a ver los lóbulos pulmonares y que vamos a ver a partir del ilio los bronquios, ¿verdad? El bronquiotronco principal y cómo se divide en bronquio superior, medio e inferior derecho y bronquio superior e inferior izquierdo. Todo esto lo queremos ver en esta radiografía de tórax. Al lado les puse una tomografía, porque la tomografía es una técnica ideal para ver el tórax. La tomografía incluso tiene dos ventanas, que después vamos a hablar, que son especiales para el tórax.
Mírenlas aquí. Miren. Lo ideal de la tomografía es que cuando nosotros estamos viendo al paciente, debido a los cortes que presenta la tomografía, podemos verlo en 3 dimensiones. Prácticamente hacemos una reconstrucción multiplanar del tórax tridimensional, ¿verdad? Podemos hacerla de la parte del parénquima o de la parte ósea o de la parte que queramos, sobre todo cuando usamos medios de contraste. Pero para que ustedes sepan, hay 2 formas, 2 ventanas para observar el tórax. Hay una ventana que es la primera ventana que ustedes se dan cuenta que está muy negro, el parénquima pulmonar. Con esta ventana, que es la llamada ventana mediastino, lo que yo voy a definir en una tomografía es la parte cardiovascular, la parte ósea, la parte de las partes blandas y los músculos. Y hay otra ventana, que es la que está en la parte de abajo, que ustedes ven cómo se ve el hilio pulmonar, cómo se ve la trama de las arterias, de las venas, todo el árbol bronquial, y aquí vamos a definir el parénquima, la masa del órgano, el parénquima del pulmón, los alvéolos. Ahora, ambas ventanas tienen a su vez los cortes llamados axial, el corte coronal y el corte sagital. El corte axial, que es el primero, estamos picando al paciente de una forma virtual, digamos así, como si fuese un jamón o unas rodajas de pan. Lo vamos picando y esto puede ser desde 0.5 milímetros hasta 10 centímetros, en dependencia de lo que queramos ver. La importancia de este corte es que, aun sea un tumor muy pequeñito, en algunos de los cortes los vamos a observar. Y es más, al estarlo cortando de esa forma axial, podemos ver hasta el contenido que tiene adentro esta tumoración cuando midamos la densidad mediante la tecnología que tiene la tomografía, que tiene un mouse, donde se marca y con el clic derecho nos va dando cuál es la densidad. Por ejemplo, sí sabemos que es calcio porque lo vemos de color radio opaco, pero cuando ponemos ahí, marcamos y damos el clic derecho, nos va a decir si tiene más 1150 unidades Hounsfield. Y vamos a decir, esto es calcio. Pero si tiene menos 1150 unidades Hounsfield, yo digo, no, pero esto es aire. No, eso es aire, ¿verdad? Porque en este caso, con las densidades, a medida que la densidad va aumentando, va de manera positiva. Y a medida que va disminuyendo, va de manera negativa. La otra forma, el otro corte, es la reconstrucción coronal. Muy buena porque, sobre todo, cuando nos estamos iniciando, ya conocemos la radiografía de tórax, ¿verdad? Y vemos, y estamos así comparando, y vemos, incluso podemos tener la radiografía al lado, y estamos mirando todas estas estructuras, pero de una forma tridimensional. Y bueno, la lateral igual, que nos ubica completamente en qué está pasando. No sé si ustedes podrán ver unas rayitas amarillas que hay aquí, que hacen como una cruz, cruzan. Bueno, esas rayitas son maravillosas para trabajar la tomografía. Porque, por ejemplo, yo quiero ver la aorta y yo ubico las rayitas en la aorta. Estas rayitas son los ejes, ¿verdad? El eje X y el eje Y. Y cuando lo ubico en la aorta, inmediatamente la lámina con la reconstrucción coronal y la reconstrucción lateral me van a señalar cómo se ve la aorta en las 3 dimensiones. Ahora, les quería hablar de la tomografía brevemente para que tengan una idea, pero vamos a seguir hablando de lo que nos ocupa realmente. Lo que tenemos más fácil, lo que tenemos al alcance de todos y que va a estar llegando a nosotros, las radiografías de tórax, y algunas vendrán con informe, pero otras vienen sin informe. Hay una sistemática de lectura, pero recuerden lo que hemos hablado hasta ahora. Ya sea de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, la sistemática tiene que tener este orden. Primero, aspectos técnicos. Si la placa está muy negra, si está muy blanca, si está virada, ¿verdad? Si tiene objetos metálicos como cadenas,
Después vamos a mirar aquí ahora, les voy a decir la parte ósea, ¿verdad? Vamos a mirar si tiene clavículas el paciente. ¿Alguien se dio cuenta? Yo estoy hablando sola, pero ¿alguien se dio cuenta de que le faltan las clavículas al paciente? Del lado derecho. Bueno, mírenlo. Vamos a mirar si tiene clavículas el paciente, cómo tiene las escápulas, cómo tiene las costillas, cómo es todo su esqueleto óseo. Fíjense aquí, esta radiografía yo la he enseñado 1000 veces en el aula y creo que nadie me ha dicho nunca, bueno, ustedes ahora es la primera vez, ¿no? Nadie se ha dado cuenta de que el paciente no tiene escápulas, ¿verdad? Digo clavículas, me disculpan. Miren aquí, al contrario, miren las clavículas. Miren dónde deben estar, las tengo señaladas con un punto rojo y búsquenlas aquí. Es una enfermedad congénita que se llama disostosis cleidocraneal, que el paciente nace sin clavículas y también sin dientes. Pero sobreviven y tienen una vida prácticamente normal. También tienen retardo en cerrarse las fontanelas. Miren. Entonces, como les decía, ya vimos la parte ósea, entonces vamos a ver las partes blandas. Vimos las partes blandas, todo perfecto, entonces vamos a ver el parénquima pulmonar. ¿Cómo vamos a ver el parénquima pulmonar? Bueno, desde el vértice, fíjense que debajo del vértice, entre la primera costilla y la clavícula, es asiento en ocasiones de tumores. Hay un tumor que se llama pancoas, que no da falta de aire, que no da tos, y cuando se diagnostica, el paciente ya falleció, prácticamente. Es un paciente que está yendo a ortopedia porque tiene dolor en el brazo, le están dando fisioterapia, le hacemos una radiografía y el tumor está escondido aquí, como si fuera una caverna tuberculosa, ¿verdad? Bueno, ahí mismo donde se esconde en la caverna tuberculosa, se puede esconder este tumor llamado pancoas. Ya yo miré todo mi parénquima pulmonar detalladamente, miré que los hilios pulmonares lleguen a todas partes del pulmón, llegué hasta los ángulos que forma el corazón con el diafragma y las costillas con el diafragma, ¿verdad? Y luego me centro a mirar el mediastino. Si yo veo que es el tamaño adecuado, si tengo que hacer las mediciones del índice cardiotorácico, bueno, las estoy haciendo. Miro la tráquea que esté en el centro. No importa, lo mismo es si empiezan a mirar de adentro hacia afuera. Ahora, cuando nosotros decíamos los aspectos técnicos, la inspiración, yo les puse aquí algo que yo hago todos los días, a pesar de que llevo muchos años de graduada, y es mirar y contar las costillas para estar segura que esa radiografía estuvo bien hecha. Miren, primero miren qué costillas van a contar. Hay personas que prefieren contar las costillas, los arcos anteriores, y hay otras que prefieren contar los arcos posteriores. A mí me parece que es más fácil contar los arcos posteriores porque son más llamativos. Miren cómo se ve una costilla en una radiografía para que tengan una idea de qué estamos contando, ¿verdad? Entonces vamos a contar los arcos posteriores y empezamos por el primero, ¿verdad? Del 1 al 10. La radiografía está correctamente hecha cuando está entre el 9 y el 10. En este caso está hasta el 11, pero para que esto es para una forma de docencia. Pero ya entre el 9 y el 10 es perfecta la inspiración. ¿Por qué me interesa esto? Porque cambia el pulmón del paciente cuando está en inspiración y cuando está en expiración. Existen técnicas para hacer inspiración y expiración buscando un neumotórax pequeño, pero no. Lo ideal es que el paciente esté en inspiración, ¿verdad? Y miren aquí cómo yo puedo ver todo el pulmón, veo bien la silueta cardíaca, incluso veo la sombra de las mamas de la paciente, veo los ángulos que forma en las costillas con el diafragma, estos ángulos que están aquí, que otras personas llaman senos o ángulos, y que forma el corazón con el diafragma del lado izquierdo y del lado derecho.
Sin embargo, cuando este es el paciente que lo está haciendo bien, cuando la paciente no toma aire, señora, aguante el aire, es que no puedo, y no puede. Miren cómo queda esa radiografía. Esta radiografía, si el médico no sabe, llega así y el médico dice, no, tiene una insuficiencia cardíaca porque tiene esta cardiomegalia. Y no es así. Si contamos las costillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, miren, 7, 8. Del lado derecho llegó a 8, no sé ni cómo llegó a 8. ¿Verdad? Esa es la importancia de una radiografía bien hecha. No olvidar esa parte del aspecto técnico. También enfocarnos porque siempre nos va a llamar la atención la silueta cardíaca. Estar conscientes de que estamos viendo la arteria subclavia en la silueta en el lado izquierdo, el botón aórtico, la arteria pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y en el lado derecho, la vena cava superior, la aorta, las arterias pulmonares y la aurícula derecha. Y hacia la punta, que miren aquí en el lado derecho, que casi penetra dentro del diafragma, bueno, vamos a ver el ventrículo derecho. Porque nos va a llamar mucho la atención la silueta cardíaca. También no olvidar que en una radiografía lateral, además de yo poder ver todo el parénquima pulmonar, de poder ver la columna, de estar segura de cómo está ese pulmón de entre el esternón y el corazón, y este pulmón entre el corazón y la columna, y ver todo los diafragmas con los ángulos. Además, vamos a recordar que existen varias formas de medir el mediastino, ¿verdad? Está el mediastino superior, el mediastino anterior, el mediastino medio, el mediastino posterior y las estructuras que están en cada uno de estas divisiones, que son divisiones virtuales, pero que nos ayudan a ubicarnos porque a lo mejor tenemos en una radiografía posterior anterior un tumor que miramos y está entre el corazón y el esternón, pero en la radiografía posterior anterior no lo podemos ver, tenemos que hacer una lateral para localizarlo y decimos, ah, bueno, esto parece un timoma, porque está entre el esternón y el corazón. O tenemos, por el contrario, tenemos un acceso en la columna por una tuberculosis, y estamos viendo la imagen en la radiografía frontal, pero no sabemos en qué plano está, y vamos a la radiografía lateral y vemos que está a un costado y que pertenece a un acceso pegado aquí a la columna porque el paciente tiene una discitis tuberculosa. Y todas estas estructuras nos van a estar diciendo, cuando yo les digo el timo, pero ¿y si hay un tiroide dentro del tórax, endotorácico? ¿Verdad? Está ubicado en el mediastino anterior. Es importante que no se olviden de esto porque esto nos va a organizar en el diagnóstico, porque no todos los días nosotros vamos a tener una tomografía, ni el paciente tiene dinero para hacerse una tomografía, y como yo siempre digo, una tomografía equivale a la radiación que puede coger un paciente cuando se hace 100 rayos X de tórax. Miren qué cantidad de radiaciones tiene una tomografía. Importantísimo para no olvidar, ustedes se van a quedar con la grabación, yo les voy a pasar el PowerPoint. No olvidar, porque esto es pregunta de examen siempre, el índice cardiotorácico, ¿verdad? Miren esta tablita muy bonita, muy sencilla. La línea azul va de ángulo costofrénico derecho a costofrénico izquierdo, el tamaño del tórax, ¿verdad? Y la línea blanca está en el medio. La línea roja va desde la parte de la silueta cardíaca más grande del lado derecho hasta la línea media. Y la línea amarilla va desde la parte de la silueta cardíaca izquierda más grande a la línea media. La suma de ambas dividido entre C me va a dar el índice de cardiotorácico para saber si hay una cardiomegalia o una microcardia. Y vamos a mirarlo en la práctica. Fíjense
Estoy esperando que cambie la lámina. ¿Cambió la lámina? Ahora sí. Miren en la práctica. Esta paciente es evidente que tiene una cardiomegalia, ¿verdad? Entonces, nosotros medimos la línea azul y del resultado está aquí escrito en azul. De ángulo a ángulo, este paciente tiene 36 centímetros. Lo medimos con una regla. Hicimos la línea blanca en el medio y en el lado derecho del corazón, desde la parte más grande de la silueta cardíaca al medio, me dio 8 centímetros. Y de la parte de la silueta cardíaca del lado izquierdo al medio me dio 14. Ay, disculpe. 8 más 4, lo dividí por 36 y me dio un índice cardiotorácico de 0.61. Este paciente tiene una cardiomegalia. Y vamos a mirar cómo son los índices. Los índices se comportan de forma diferente en los niños y en los adultos. No se olviden que el paciente nos dio 0,61, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con los niños? No es que los niños, bueno, hay niños enfermos que tienen el corazón grande, pero no es que los niños normales tengan el corazón grande, es que su caja torácica todavía está pequeña, está inmadura y no se ha desarrollado bien. Entonces, cuando sacamos esta fórmula que les enseñé y me da 0,60, en un neonato es normal hasta los 2 años. Ya a partir de los 2 años, en un neonato hasta los 6 meses, ¿verdad? Pero ya desde los 6 meses hasta los 2 años, tiene que medir 0,55. Y ya en el mayor de 2 años sí se comporta como un adulto y es normal en 0,50. Miren la tabla de los adultos. Normal es de 0,30 a 0,50. Si el valor es por debajo de 0,30, estaríamos en presencia de una microcardia que es frecuente en algunas malformaciones congénitas, en pacientes deshidratados y en pacientes desnutridos, con un índice cardíaco muy pequeño. También se puede observar en un paciente que tenga un enfisema pulmonar por la rarefacción del mediastino debido al enfisema, que lo vamos a explicar cuando hablemos ahora de enfisema. Y están las cardiomegalias, que se clasifican grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Cardiomegalia grado 1 es de 0,51 a 0,56. Grado 2, 0,56 a 0,60. Grado 3, 0,61 a 0,65. Nuestro paciente tenía una cardiomegalia grado 3. Y el grado 4 mayor de 0,65. Otra cosa, por favor, que hay un micrófono abierto. Otra cosa a tener en cuenta son los ilios pulmonares. Los ilios pulmonares, que ya dijimos que estaban compuestos, y mírenlo aquí abajo, por las arterias, por las venas, por los bronquios. Y una forma rápida de aprender el tamaño es con los dedos meñiques. Miren los dedos meñiques que están puestos aquí en esta imagen. El ilio debe de ser del tamaño del dedo meñique. Si está más grande o muy pequeño que no se observe, puede ser debido a alteraciones patológicas en caso de que sea una radiografía muy bien hecha, ¿verdad? ¿Por qué nos importan los ilios? Porque en los ilios pueden haber tumores, porque en los ilios, como tienen componentes vasculares, puede ser que se alteren por un problema cardiovascular. Como tienen componentes de bronquio, porque también están compuestos por los bronquios, bueno, la alteración sería bronquial. Y otra cosa importante, este caso, miren aquí los ilios de nuevo, pero esta parte serían los bronquios, para que no olviden que los bronquios van a todas partes del pulmón oxigenándolo. Y que cuando vemos un bronquio de frente, es como una tubería y se ve así redondito. No podemos confundirlo con quistes, con nódulos.
Sobre todo, esto se vería cuando están muy pegados a los ilios, es decir, al lado de la silueta cardíaca. Y cuando lo vemos de lado, bueno, sí ya vemos las rayitas propias de los bronquios. Recordar que el pulmón está compuesto por lóbulos y estos lóbulos están compuestos por segmentos y que esa nomenclatura que estudiaron en anatomía es la que usan sobre todo los neumólogos, los cirujanos torácicos y los radiólogos para ubicar bien dónde está la tumoración o dónde está la neumonía o dónde está la patología que vamos a describir o que vamos a tratar si ya somos el cirujano o el neumólogo. Y pasando ya a la patología como tal, hasta aquí hemos dado el tórax normal. Cuando nosotros hacemos una radiografía, estamos buscando, porque sospechamos que el paciente tenga alguna patología, algún síndrome. Y estos son los grandes síndromes de las patologías torácicas. Por supuesto, estos son los más frecuentes, los más llamativos. Nunca olvidar las malformaciones congénitas que son muy frecuentes. Pero bueno, ¿qué estamos buscando? Fíjense que aquí yo les tengo puesto, pero esto ya forma parte de la medicina, pero para que se acuerden de que siempre estamos haciendo la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación de estos grandes síndromes, buscando si el paciente tiene una telestasia, si el paciente tiene un síndrome cavitario, que son las cavernas tuberculosas, los abscesos, si tiene un síndrome de condensación pulmonar o un síndrome alveolar, y aquí estaríamos hablando de neumonía, de bronconeumonía, de tromboembolismo pulmonar. Si el paciente tiene problemas de la pleura, como es el derrame pleural, si el paciente tiene un enfisema, es decir, que tiene destrucción de los alvéolos, o si tiene un neumotórax, que es aire entre las pleuras visceral y parietal. Es lo que queremos ver porque es lo que estamos por la clínica, por el interrogatorio, por la inspección y por todo el examen físico, es la idea que tenemos. Entonces tendríamos que tenemos varios patrones, ¿verdad? ¿Y cómo se van a ver estos patrones? Bueno, estos patrones se van a ver con las densidades que habíamos hablado. El pulmón habíamos dicho que es de color negro, es lúcido, hipertransparente. Si el pulmón tiene algo blanco en su interior, tenemos que pensar, o radiopaco, que está patológico, ya sea en forma, como ven aquí, de una consolidación, o en forma de rayitas intersticiales, o en forma de un nodulito, o en forma de una masa, o en forma de una atelectasia. Si por el contrario tiene algo negro, muy negro, que no haya parénquima, entonces hay que ver si esta parte que está muy negra tiene pared o no tiene pared. Porque si tiene una pared puede ser una cavidad, una caverna tuberculosa, un absceso. Pero sin pared es un enfisema, es una destrucción generalizada, es un pulmón negro. Como cuando decimos a los pacientes que tienen el hábito de fumar, usted tiene los pulmones de color negro. ¿Verdad? Miren aquí varios ejemplos. Miren, aquí en la punta del corazón hay un patrón de densidad blanco, una neumonía. Primero vamos a partir de la radiografía del principio, la radiografía normal. Acá está completamente lleno de radioopacidad el pulmón, está en una bronconeumonía. Pero aquí estamos viendo que el pulmón es completamente negro, radiolúcido, no tiene casi pulmón. Estamos en presencia de un enfisema pulmonar. Y en este lado tenemos una bula, una cavidad, porque tiene una pared que nos está diciendo que una parte del pulmón es como una gran ampolla llena de aire. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora del patrón más frecuente, del patrón que se le llama condensación inflamatoria, del patrón que se le llama infiltrado pulmonar.
Y este patrón es el que provoca las neumonías y las bronconeumonías. Y bueno, aquí está al lado para comparar el patrón intersticial. Fíjense que lo que yo quiero que vean es que está lleno de radioopacidades, de aspecto algodonoso, que confluyen y que nos damos cuenta de que no es una radiografía de tórax normal. ¿Qué es un patrón alveolar? Si yo les digo el patrón, el alveolo, adentro tiene que estar de color negro porque solamente tiene que contener aire. Cuando tiene cualquier otra cosa, está provocando el patrón alveolar. Eso quiere decir que si, por ejemplo, el paciente tiene una neumonía por un neumococo, dentro, cuando hacemos un estudio del líquido que hay dentro, entonces vamos a encontrar que pertenece a un exudado o a un transudado de un neumococo. Y el paciente lo que tiene es un traumatismo de pulmón porque chocó en el auto y se observa este patrón, bueno, el alveolo adentro va a tener sangre. ¿Cuál es otra de las características y que yo creo que son de las que más ustedes han escuchado? Es la característica del llamado broncograma aéreo en una neumonía. ¿Qué es un broncograma aéreo? Bueno, es un atrapamiento de un bronquio que está lleno de aire y que se quedó atrapado cuando se llenó el alveolo con el exudado, con el transudado, que es la causa de la neumonía. Yo le pido de favor la persona que tiene el micrófono abierto, por favor. Existe otro patrón que pertenece a este aumento de las densidades y que se ve de color radiopaco, y es el patrón intersticial. Recuerden que habíamos hablado mucho de los ilios, que estaban compuestos por venas, por arterias, por nervios, y que cómo iban a todas partes del parénquima pulmonar y que apenas se veían en una radiografía normal. Este patrón, que es uno de los patrones más difíciles de diagnosticar en radiología, tiene un aumento, fíjense que son rayas que se entrecruzan y que pueden formar tres formas. Una forma que es de red completamente, que es propia de las insuficiencias cardíacas. Otra forma que es con un entrecruzamiento que hace nodulillos, que es la parte nodulillar, y por último la parte mixta. Pero lo que sí quiero que vean que es un patrón muy generalizado hacia ambos campos pulmonares. También existe el patrón de atelestasia. Este patrón de atelestasia es cuando hay pérdida del volumen aéreo en el pulmón y el pulmón colapsa. También es un patrón donde se ve en el parénquima pulmonar negro, se va a ver una imagen blanca. Cuando vamos a estar en presencia de una atelestasia, cuando está, primero hay que hacer el interrogatorio, el examen físico y causas que nos lleven a una idea de por qué este pulmón colapsó. Fíjense, cuando no llega a ir al pulmón, una de las causas más importantes es el bronquio. ¿Y cómo se puede obstruir un bronquio? Bueno, puede ser por un cuerpo extraño, pero ya en el interrogatorio nos van a decir que el niño estaba jugando con un cuerpo extraño y se lo tragó. Puede ser por un tumor, por ejemplo, un carcinoma broncoalveolar, que esté creciendo en la luz del bronquio, pero también puede ser por un tumor de pulmón que esté creciendo arriba del bronquio, lo esté comprimiendo y no deja que entre aire al pulmón. En dependencia del bronquio que esté ocupado, así va a ser la atelestasia. Si por el ejemplo tenemos como esta primera imagen, que es el bronquio principal izquierdo, la atelestasia es total. Sin embargo, cuando es, disculpe, cuando es un bronquio pequeño, la atelestasia es localizada y cuando es muy pequeñito es laminar o de Fleischer. En cuanto
a otro de los patrones. Este caso sería el derrame pleural. Esperen un momento. Bueno, como les decía, otro de los patrones es el derrame pleural, pero en este caso es el líquido que está entre las dos pleuras y es todo lo contrario a la atelectasia. En el derrame pleural, la tráquea va en sentido contrario porque se está llenando de agua el espacio virtual que hay entre la pleura del parénquima y la pleura que está pegada a la costilla o pleura parietal. Y los derrames pleurales tienen causas, pueden ser traumáticas, pueden ser secundarios a neumonías, a cáncer, pero una causa muy importante es la causa cardíaca de las insuficiencias cardíacas, ¿verdad? Entonces, hay que vigilar el derrame pleural, hay que ver si es de pequeño, de mediano o de gran tamaño. Cuando es pequeño, está en la base, cuando es ya mediano, llega al íneo y este prácticamente se está convirtiendo en un derrame pleural de gran tamaño. Otros patrones importantes que se ven en una radiografía de tórax son los patrones radiolúcidos. Y como yo les decía, tienen que ver si tienen pared o si no tienen pared, o si son generalizados. Vamos a ver cómo se ve esto en la práctica. Miren, este es el enfisema pulmonar. Recuerdan que hablamos de la presencia de microcardia, que podía haber microcardia por la rarefacción del área cardíaca. Bueno, miren lo que pasa en el enfisema pulmonar. El aire es atrapado en el pulmón. Fíjense que yo les estoy hablando de forma sencilla para abarcar lo más que pueda de los patrones pulmonares, pero recuerden que hay enfisemas localizados, hay enfisemas generalizados, hay enfisemas agudos, hay enfisemas crónicos y que lo van a estudiar en medicina, pero en estos momentos estamos dándolo en radiología para mirar por la placa. Y miren, fíjense que el pulmón, como está en busca de aire, ese cuerpo, como es el del asmático, un ejemplo, se forma en una forma de tonel, los diafragmas se aplanan y con eso alargan la silueta cardíaca y nos da la impresión de que el paciente tiene una microcardia. El pulmón, la parte del parénquima se ve negra o radiolúcida, las costillas se separan y el paciente siempre va a tener una disnea, como decir un hambre de aire que no mejora. Por supuesto, en el caso de un enfisema agudo, como ocurre en el asma bronquial, como ocurre también cuando hay un cuerpo extraño, y por el contrario, en vez de quedar el pulmón sin aire, como en la telestasia quedó con aire, en todos estos casos es reversible, pero cuando no es reversible es el clásico paciente que tiene que estar acoplado al oxígeno. Y una de las causas más importantes es el tabaquismo o la inhalación de sustancias tóxicas. Igual en estos patrones radiolúcidos o transparentes, el neumotórax. El neumotórax, que es importante para el diagnóstico, que ustedes tienen que aprender en cirugía, cómo trasladar un neumotórax cuando sea un neumotórax abierto, cómo lo van a cerrar. Y miren en qué consiste. Consiste en la entrada de aire entre la pleura parietal y la pleura visceral. Este aire puede entrar, ya les decía, por un traumatismo abierto en el caso de una herida quirúrgica, una herida por bala, una herida por arma blanca, o porque nosotros mismos estemos haciendo una toracocentesis y cometamos una iatrogenia. Pinchemos la pleura y ocurre esto. También puede ser cuando estamos haciendo un cateterismo. Y miren cómo el pulmón se despegó
de la parte de la pared torácica. Ahí nosotros miramos y vemos que existe una camiseta pleural y tenemos que estar viendo si llega el parénquima, ¿verdad? Hasta la parte de la costilla no llega, seguimos, lo seguimos y nos damos cuenta de que hay un muñón, hay un colapso del pulmón y esto lleva a un tratamiento quirúrgico urgente. Por eso es tan importante el diagnóstico. Fíjense que de los patrones radiolúcidos o radiotransparentes solamente hemos hablado de dos, que son los más importantes. Y ya casi estamos terminando, vamos a hablar de los radiolúcidos que son cavitarios. Fíjense que son de color negro, pero tienen la diferencia de que tienen una pared. Por ejemplo, las bulas, que se pueden confundir con el neumotórax, pero cuando vemos tiene una pared que no se ve completa, pero se ve la parte que está pegada al parénquima porque la otra parte está pegada a la pleura. Otro ejemplo de cavidad son las cavernas como la caverna tuberculosa, que tiene las paredes un poquito más gruesas que la bula y sobre todo siempre está en los vértices pulmonares y siempre la asociamos a hemoptisis y a tuberculosis. Otra forma de cavidad son los quistes. Y estos quistes sí podemos ver todas sus paredes y son muy finitos. Pueden estar con aire en su contenido, pero pueden tener líquido en su contenido. Los quistes pueden ser congénitos y pueden ser adquiridos o pueden ser unidos a patologías genéticas en un grupo familiar. Entonces, la que más le tememos es esta, la cavidad llamada absceso, que es la que causa la muerte a miles y miles de personas por la infección. Miren aquí, el absceso igual tiene su pared, pero fíjense que tiene un nivel adentro de líquido, ¿verdad? Esto es un absceso bien grande para que lo vean bien. Y es por la presencia de microorganismos que generalmente son gram negativos y que están produciendo, bueno, el pus y también producen aire. Y forma este nivel que es el llamado nivel hidroaéreo del absceso. Y ya para terminar, se me pidió que habláramos de un caso clínico de COVID. Y en este caso, estamos hablando de un paciente de 34 años que hace 9 días comienza con una sintomatología respiratoria, se fue agravando, se encontraba internado y bueno, con laboratorios positivos, con un PCR positivo, con un ELISA cuantificado, con una IgG y una IgM positiva y bueno, se empieza a hacer radiografías para descartar una neumonía por COVID y se le hace tomografía. Esta imagen que tienen en pantalla es la forma en que se están viendo actualmente los patrones de pulmón en un paciente con COVID. Este es un hemitórax, vamos a decir que es el hemitórax derecho, y que todo lo negro es el campo pulmonar. Y miren cómo se están viendo. Se están viendo prácticamente todos los patrones que hemos hablado cuando hablamos de los patrones radioopacos. Se están viendo la forma como si fuese bronconeumónica algodonosa, que hablamos del patrón alveolar o de consolidación. La forma de rayitas o líneas, que hablamos del patrón reticular. Vamos a volvérselas a decir para que lo recuerden. Por ejemplo, la número 1. Ahí se ve como un patrón alveolar, ¿verdad? Se ve en opacidad con aumento de la densidad de forma redondeada, de color blanco. La número 2 ya se ve de un color gris, pero también radio opaco, y una opacidad focal, que en ocasiones en la tomografía, bueno, la llaman de vidrio deslustrado, que lo vamos a ver después. La número 3 ya es un aumento más extenso de la opacidad. Y la número 4 ya son esos patrones de línea que hablamos del patrón intersticial, que se entrecruzan entre sí y que están marcando la inflamación que hay
en las paredes del tejido, de las paredes de los vasos, de las arterias, de las venas, de los nervios, de los ganglios, de los vasos linfáticos y el aumento de toda la trama del tejido conectivo que hay en el pulmón. Y por último, está el patrón alveolar intersticial y por último está la combinación de todos los patrones, que es lo que más frecuente se está viendo en COVID y que está provocando o que provocó la muerte de tantas personas. Por ejemplo, el paciente que hablamos. Fíjense que yo siempre pongo evolución radiológica, siempre comparar. Cuando el paciente llegó con el PCR positivo, con la tos seca, con la falta de aire, con el mal estado general, con dolores musculares, se le hace la primera radiografía y mírenla aquí que prácticamente es normal. Yo puedo ver el color negro de los pulmones, yo puedo ver desde el vértice hasta las bases, derecha e izquierda, ¿verdad? Prácticamente le puedo ver todo el parénquima pulmonar, pero a medida que va avanzando la enfermedad, ya a los 3 días, miren cómo estaba el paciente, cómo estaba lleno de ese sudado, cómo ya no se veía de color negro los alveolos del parénquima pulmonar, sino que estaban llenándose de el exudado y el trasudado que estaba produciendo el COVID. Y cómo va avanzando, ya yo no puedo ver los ángulos cardiofrénicos ni costofrénicos. Y ya prácticamente, si yo divido en 3/3 mi radiografía de tórax, ya estoy viendo que el paciente, el primer tercio, que es la base pulmonar, lo tiene ocupado por la neumonía. El segundo tercio, que está a nivel de los ilios, está ocupado por la neumonía. Solamente está respirando con los lóbulos superiores. Es decir, que este paciente me está haciendo una hipoxia, me está saturando en 83 sin oxígeno, me llegó a 90 con oxígeno, pero ya yo estoy comenzando a preocuparme porque yo veo que las lesiones están avanzando de forma rápida y entonces cuando yo decido indicar una tomografía, ¿verdad? ¿Y cuál es la sorpresa de la tomografía? Fíjense que yo les decía, miren, las imágenes de tomografía hay que verlas una a una, por muy difícil que parezca, porque la primera, esta que yo tengo señalada con la flecha, es el vértice del pulmón con la tráquea, y luego voy bajando en los cortes que yo les decía, en este caso axiales, para seguir viendo, miren, sigo bajando hasta que voy viendo la bifurcación de la tráquea, voy viendo más del pulmón. Si se dan cuenta, yo pensaba que el paciente tenía los vértices pulmonares sin alteración. Doctora. ¿Ya me escuchan? Bueno, yo pensaba que tenía los vértices pulmonares sin alteración, pero no. Fíjense que tienen lesiones, miren aquí la magnificación, y también tenía ocupado los vértices pulmonares, pero la parte posterior. Fíjense que voy viendo todos los cortes hasta la bifurcación y luego estoy viendo la parte ya del cardíaca y llego hasta el diafragma y veo que mi paciente prácticamente tenía ocupado todo el pulmón. Y miren aquí ahora, cuando yo hago el corte coronal y el corte lateral, me doy cuenta de que sí, efectivamente, mi paciente tenía un patrón mixto, donde había patrón de condensación pulmonar o patrón alveolar, había patrón intersticial, pero sobre todo ya estamos en una etapa donde hay partes, un mosaico entre las partes enfermas, que se ven de color blanco, y las partes negras, y también tiene el llamado vidrio deslustrado y el patrón empedrado, y estaría presente todos los patrones que habíamos presentado del COVID. ¿Qué cosa
es el patrón, porque todos siempre nos están diciendo patrón en vídeo ilustrado, patrón en empedrado. Bueno, miren qué cosa es el patrón. El patrón es, por ejemplo, esta es la parte normal y esta es una parte que se ve como detrás de un vidrio opaco. Las palabras vidrio ilustrado, vidrio opaco, ese vidrio que es color blanquecino, que no nos deja ver con nitidez lo que está detrás. Miren, aquí se ve el parche o la parte, la lesión del vidrio ilustrado. En cuanto al patrón de empedrado, bueno, ya este patrón de empedrado, si pusiéramos mosaicos en el piso irregulares, y ya nos está hablando de un tipo de lesión irregular que ha tomado el parénquima. Todas estas lesiones se van a ver de color, por suerte, para el mejor diagnóstico de todos, de color gris y de color blanco en el parénquima negro. Y cada vez que vemos una lesión de pulmón, tenemos que pensar qué parte de ese pulmón está ocupado por la enfermedad y con qué parte está respirando el paciente. Porque lo que nos interesa a nosotros es ver cómo está saturando el paciente. Que el paciente no caiga en la hipoxia, que el paciente no llegue al distrés respiratorio. Entonces, esto ya sea en una radiografía, ya sea en una tomografía, e incluso hay médicos que hacen ecografía torácica con muy buen resultado y valoran el tamaño de las lesiones y si se acompaña de otras cosas como el derrame pleural. Lo que queremos ver es la capacidad con la que este paciente está respirando. Siempre vamos a tener en cuenta que cuando ya vemos las lesiones en una radiografía o en una tomografía es porque el paciente está peor de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Porque ya cuando tiene el daño visible en los medios diagnósticos es porque está bien tomada y la enfermedad es importante. Y miren de nuevo aquí, esta es la radiografía, las tomografías ideales. Y miren cómo estas lesiones están ocupando la casi totalidad de ambos campos pulmonares. Son lesiones hiperdensas porque estamos en una tomografía de aspecto irregular, algodonoso, que confluyen y que tienen una ubicación de mosaico entre la parte sana, que se ve de color negro, es el mosaico, y la parte blanca, y que obedecen en este caso a un patrón en empedrado. Y aquí hay una reconstrucción en 3 dimensiones donde se observa perfectamente la capacidad pulmonar que tiene el paciente y cuáles son las partes que están afectadas por la enfermedad. Y esto que les pongo aquí es las armas para leer en diagnóstico por imagen. Para uno leer una radiografía con éxito, lo primero es tener un negatoscopio. Para poder interpretar esa cantidad de imágenes pequeñitas que vienen y que es necesario verlas bien, bueno, necesitamos una lupa. Para medir, por ejemplo, yo quiero medir cuánto es el tamaño de la imagen de vídeo ilustrado, no me está midiendo 5 centímetros por 6, necesitamos una regla, ¿verdad? Y para marcar también cuando queremos medir el índice cardiotorácico. Y para esto también necesitamos un marcador, pero que sea borrable, porque no podemos dañar la radiografía del paciente. El paciente pagó por ella y le pertenece, pero además no se puede dañar la radiografía. Y entonces con este marcador nosotros vamos a señalar la imagen que queramos, o vamos a señalar las medidas para poder medir bien el índice cardiotorácico cuando lo necesitamos. Otra cosa es recordarles que el COVID es una enfermedad nueva y que todavía no están bien estudiadas las secuelas y que vamos a tener que necesitar otros medios del diagnóstico por imagen para diagnosticar, por ejemplo, cuando el paciente tiene esa cefalea intensa que les da después que están prácticamente curados del COVID. Bueno, podemos descartar que tenga una sinusitis mediante radiografía de los senos perinasales. O cuando tienen vómitos, diarrea, problemas con la alimentación. Bueno, pueden tener secuelas del sistema digestivo, pueden tener secuelas del sistema renal. La mayoría tiene dificultades para caminar, ya sea por la toma que tiene muscular la enfermedad o por el tiempo que llevan encamado.
Y para todo esto, no olvidar la necesidad de hacer ecografías, tomografías, resonancias magnéticas de todas estas partes del cuerpo que yo he mencionado. Y bueno, también del cerebro, porque queda daño cerebral, también queda daño cardíaco. Y bueno, hasta aquí sería lo que tengo para decirles. Por favor, las dudas que tengan. ¿Hay alguien escuchándome? Sí, doctora. Vamos a proceder a leer las preguntas que están escritas en el chat. ¿Qué tan común es el desarrollo del patrón de vidrio esmerilado en el COVID-19? Porque se ha visto en muchas de las publicaciones recientes. Es muy común. Yo creo que un 90% de los casos que tienen síntomas respiratorios están desarrollando síntomas respiratorios importantes, están desarrollando este patrón de vidrios de lustrado. Incluso tengo la anécdota de un alumno, compañero de ustedes, que me mencionó que apenas había tenido síntomas, pasó la enfermedad inadvertida y como él no creyó que tuviese una PCR positiva, se realiza una tomografía y en la tomografía tenía un patrón de vidrio deslustrado. Es muy, muy frecuente. A veces, cuando estamos trabajando con los pacientes de COVID y se demora sobre todo el laboratorio de ELISA cuantificado, se puede demorar, no sé, 5 o 7 días, y ya queremos comenzar el tratamiento porque el paciente está mal o se siente muy mal, hacemos la tomografía y prácticamente comenzamos ya seguros de que se trata de COVID con ese signo, o por lo menos casi seguros. Hasta ahora sí, es muy frecuente. No sé si habré respondido con eso. Sí, doctora. Muchas gracias. La siguiente pregunta, doctora, es, ¿qué medidas de bioseguridad se toman en este tiempo de pandemia al momento de realizar la radiografía de tórax, tomografía o estos estudios imaginológicos? Doctora, bueno, no sé si me escuchan porque se fue un poco el audio. Sí, se toman todas las medidas que estamos tomando para todo en COVID. El compañero de rayos X tiene que traer su traje de bioseguridad completo. Y bueno, se toman las medidas con el paciente, se utiliza un solo equipo para realizar todas las tomografías y todas las radiografías, un equipo de radiografía y otro de tomografía, cuando es posible, a los pacientes que tienen el COVID. Muchas gracias, doctora. Bueno, Bueno, al parecer ha quedado muy claro el tema de hoy. Agradecerle nuevamente, doctora, por su colaboración y así promover el desarrollo de la educación, sobre todo para nosotros que ya estamos a punto de salir y poder prepararnos para el internado, pero no solo para eso, sino para la vida. Muchas gracias, doctor. Esperamos contar con su colaboración en próximos cursos. Sin más que decir, recordarles a todos los participantes que todas las discusiones de caso forman parte del proceso de evaluación. Es un total de 5 puntos en la ponderación de notas de cada módulo. El formulario de asistencia ya está habilitado en la plataforma de Schoology y la palabra clave de esta sesión es radiografía de tórax. No es necesario que ustedes lo escriban ya que está en selección múltiple. Repito, la palabra es radiografía de tórax. Cualquier otro inconveniente que se presente dentro de la plataforma pueden escribirnos al correo del curso, el cual va a ser resuelto de manera inmediata.
Muchas gracias a todos los participantes por estar presentes y nuevamente, doctora, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por invitarme. Gracias.